Si alguna vez creíste que el destino puede devolverte lo que el mar te arrebató, esta historia cambiará tu corazón para siempre. Suscríbete ahora y deja tu like antes de zarpar hacia una aventura que te hará llorar y creer en los milagros. Del amor en el sol del Caribe se desangraba sobre las aguas de Puerto Escondido, cuando Esperanza Valdés corrió descalza por la arena dorada, su vestido blanco ondeando como las velas de los galeones que navegaban en el horizonte. Saspáese hundían en la arena caliente, mientras el viento salado azotaba su rostro, trayendo consigo el aroma a pólvora y ron que emanaba del pueblo costero. «Capitán Esteban», gritó con desesperación, su voz ahogándose entre el rugido de las olas. «Capitán, venga rápido». A lo lejos, en la taberna El Ancla Perdida, Esteban Mendoza alzó la vista de su jarra de aguardiente. Sus ojos, oscuros, marcados por cicatrices del alma más profundas que las que surcaban su rostro curtido por el sol, se entrecerraron al escuchar ese grito que le heló la sangre. Hacía 3 años que no escuchaba a Esperanza gritar así. 3 años desde que el mar les había arrebatado a su pequeño Diego. En sus botas de cuero golpearon con fuerza las tablas de madera de la taberna, mientras se incorporaba de un salto, derribando la silla. Los otros piratas lo miraron con curiosidad, pero ninguno se atrevió a preguntar. Todos conocían la historia del capitán Mendoza y su hijo perdido en aquella maldita tormenta. «Esperanza», murmuró entre dientes, y echó a correr hacia la playa. La encontró arrodillada junto a un pequeño cuerpo que yacía inmóvil en la arena húmeda, donde las olas morían en espuma blanca. El niño no podía tener más de 8 años, la misma edad que tenía Diego cuando las aguas se lo tragaron. Su piel morena estaba cubierta de sangre seca y sal, su cabello negro revuelto por el viento, sus ropas desgarradas como si hubiera luchado contra el mismo infierno. Pero lo que hizo que Esteban cayera de rodillas fue el rostro del pequeño, los mismos ojos rasgados, la misma nariz recta, la misma forma de los labios que había besado miles de veces en la frente de su hijo antes de arrullarlo para dormir. «Se parece a tu hijo fallecido», susurró Esperanza con la voz quebrada, las lágrimas surcando sus mejillas como ríos de dolor. «Esteban, es como si Diego hubiera regresado del fondo del mar». El capitán pirata extendió una mano temblorosa hacia el rostro del niño. Su piel estaba fría, pero no helada. Un pulso débil, pero constante, latía en su cuello. Estaba vivo. «Juan, ¿eres pequeño?», murmuró Esteban, su voz ronca por la emoción contenida. En ese momento, los párpados del niño se agitaron. Lentamente, muy lentamente, abrió los ojos. Eran del mismo color miel que los de Diego, pero había algo más en ellos, una sabiduría antigua, un dolor profundo, que ningún niño debería cargar en papá. Susurró el pequeño con una voz que era un eco fantasmal del pasado. Ana Esperanza ahogó un grito y se llevó las manos a la boca. Esteban sintió como si un puñal invisible le atravesara el pecho. Durante 3 años había escuchado esa palabra en sus pesadillas. La había buscado en el viento nocturno. La había llorado en las noches de tormenta, cuando su barco, la venganza eterna, luchaba contra las olas gigantescas. «No», gimió el capitán. «No puede ser, Diego está muerto. Yo mismo vi cómo el mar se lo tragó». Pero el niño sonrió, y esa sonrisa era exactamente igual a la que Diego le regalaba cada mañana al despertar. La misma sonrisa traviesa, llena de amor y travesuras. «Te he estado buscando, papá», dijo el pequeño, intentando incorporarse. «He viajado muy lejos para encontrarte». Los habitantes de Puerto Escondido comenzaron a congregarse alrededor de la extraña escena. Pescadores, comerciantes, prostitutas y marineros formaron un círculo silencioso, todos susurrando entre ellos. Algunos se santiguaron, otros murmuraron sobre maldiciones y fantasmas del mar entre la multitud. Don Rodrigo Vázquez de Coronado, el gobernador de la colonia, observaba la escena con sus ojos fríos como el acero. Su uniforme militar impecable contrastaba con la vestimenta haraposa de los lugareños. Junto a él, su hija Victoria, una joven de 18 años con la piel blanca como la porcelana y ojos verdes como las esmeraldas, contemplaba al niño misterioso con una mezcla de fascinación y terror. «Padre», susurró Victoria, «¿qué clase de brujería es esta?». Don Rodrigo no respondió, pero su mano se posó instintivamente sobre la empuñadura de su espada. Había escuchado historias sobre ese pirata Mendoza, historias sobre su fiereza en el combate, sobre los tesoros que había saqueado, sobre la tragedia que lo había convertido en el corsario más temido del Caribe. Y ahora, esto, un niño que aparecía de la nada, claiming ser su hijo, muerto en Esteban. Alzó al pequeño en brazos, sintiendo su peso real, su calor,
su respiración contra su cuello. No era una aparición, no era un sueño, pero tampoco podía ser Diego. ¿Cómo te llamas?, le preguntó. Su voz apenas un susurro. Diego, respondió el niño sin vacilar, en Diego Mendoza. Y tengo hambre, papá, mucha hambre. Esperanza se incorporó, limpiándose las lágrimas. Durante 3 años, había sido la esposa en las sombras de un pirata roto, viendo cómo el hombre al que amaba se consumía lentamente en alcohol y venganza. Durante 3 años había guardado luto por el hijo que habían perdido juntos. Y ahora Ann Esteban, murmuró, tocando su brazo. Llevémoslo a casa. Ann necesita cuidados, comida en explicaciones. El capitán asintió, pero sus ojos no se apartaban. Del rostro del niño había algo más, algo que no encajaba. Diego había muerto con ropa de fiesta, en su cumpleaños, cuando su pequeño barco de juguete había sido arrastrado por una ola gigante durante una tormenta repentina. Este niño llevaba ropas que jamás había visto, una camisa de lino fino, pero desgarrada, pantalones de un tejido extraño, y en su cuello colgaba un medallón de oro que Esteban reconoció inmediatamente. Era el medallón de la familia Vázquez de Coronado, el mismo que llevaba el gobernador en sus ojos. Se encontraron con los de don Rodrigo, por encima de las cabezas de la multitud. La tensión entre ambos hombres era palpable, cargada de años de conflictos, de batallas navales, de odio mutuo. Mendoza, gritó el gobernador, abriéndose paso entre la gente en ese medallón. Pertenece a mi familia. Esteban apretó al niño contra su pecho, protegiéndolo instintivamente. Su mano libre se posó sobre la empuñadura de su cutlass. Este niño es mío, gruñó con una voz que prometía muerte. Y nadie me lo va a quitar otra vez. La playa se quedó en silencio mortal. Solo se escuchaba el eterno susurro de las olas y el latido acelerado de todos los corazones presentes. El destino acababa de entretejer los hilos de 3 vidas de una manera que cambiaría para siempre el rumbo de Puerto Escondido. El pequeño Diego, o quien fuera que realmente era, cerró los ojos y sonrió contra el cuello de Esteban, como si supiera perfectamente la tormenta que acababa de desatar su aparición y en el horizonte. Las nubes comenzaron a oscurecerse, anunciando que el mar, una vez más, tenía secretos que revelar. La casa de Esteban Mendoza se alzaba como una fortaleza, de madera y piedra, en los acantilados que dominaban Puerto Escondido. Desde sus ventanas se podía ver todo el puerto, los barcos que llegaban y partían, y el infinito azul del Caribe, que tanto había dado, y tanto había quitado, a sus habitantes en Esperanza. Había preparado un baño caliente, con agua de mar, y hierbas curativas, mientras Esteban observaba al niño dormir en lo que una vez fuera la habitación de Diego, la misma cama de madera tallada, las mismas mantas de lana que habían abrigado a su hijo perdido, los mismos juguetes, que ahora parecían esperar el regreso de pequeñas manos que los movieran. No puede ser coincidencia, murmuró Esperanza, limpiando delicadamente las heridas del niño, con un paño húmedo. Mira estas cicatrices, Esteban. Son recientes, pero hay otras, más antiguas como si hubiera vivido muchas vidas. El capitán pirata se acercó, sus botas crujiendo sobre las tablas del piso. En la espalda del pequeño había marcas extrañas. Algunas parecían garras de animales marinos, otras como quemaduras de cuerdas, y una en particular que le heló la sangre. Una cicatriz en forma de ancla, exactamente igual a la que él mismo llevaba en el pecho. Esperanza, susurró con voz temblorosa. Esta marca yo la tengo igual. Ella alzó la vista, sus ojos oscuros brillando con lágrimas contenidas. ¿Qué significa esto, mi amor? ¿Qué clase de milagro o maldición nos ha enviado el mar? Antes de que Esteban pudiera responder, unos golpes firmes resonaron en la puerta principal. Golpes que no admitían negativa. Golpes de autoridad y ¡poder, Mendoza! La voz de don Rodrigo Vázquez de Coronado atravesó las paredes como una espada. ¡Abra inmediatamente! Traigo una orden del virreinato. Esteban maldijo entre dientes. Sus años como pirata le habían enseñado que los problemas nunca llegaban solos, sino en manadas como tiburones hambrientos. Quédate con él, le ordenó a Esperanza, besando su frente. No importa lo que pase, no lo dejes solo. Bajó las escaleras con paso firme, su mano acariciando la empuñadura de su pistola. Al abrir la puerta, se encontró no solo con el gobernador, sino también con su hija Victoria y una escolta de soldados armados. A la joven Victoria llevaba un vestido de seda azul, que hacía juego con el color del mar en calma, pero sus ojos verdes destilaban una tormenta de curiosidad, y algo más, compasión. Esteban no podía estar seguro. Don Rodrigo, gruñó el pirata. ¿A qué debo el honor de su visita? El gobernador,
Un hombre alto y delgado con bigote perfectamente recortado y uniforme impecable. Sonrió con frialdad al medallón que lleva ese niño. Naturalmente, ese medallón fue robado de mi residencia hace 3 meses, junto con otros objetos de valor. El niño no ha robado nada, replicó Esteban. Apareció en la playa como un regalo del mar. ¿Regalo? Don Rodrigo se rió con amargura. Ese medallón perteneció a mi hijo muerto en un silencio pesado. Cayó sobre el umbral. Victoria dio un paso adelante, su rostro pálido como la luna llena. Padre, susurró. Nunca me habías dicho que tuviste un hijo. Los ojos de don Rodrigo se endurecieron. Francisco murió hace 8 años, cuando tenía la misma edad que ese niño. Naufragó en una tormenta, junto con varios otros niños que iban en una embarcación educativa. Esteban sintió como si un rayo hubiera caído a sus pies. 8 años, una tormenta. La misma tormenta que se llevó a su Diego Mendoza. Nuestros hijos murieron el mismo día, en el mismo mar maldito. La revelación cayó sobre ellos como una ola. Victoria se llevó una mano al corazón, sus ojos llenándose de lágrimas que nunca había derramado por un hermano que no sabía que tenía Jan. En ese momento, una voz infantil les llegó desde arriba. Papá. Tango said. Todos alzaron la vista hacia las escaleras, donde el niño había aparecido descalzo, vestido solo con una camisa de dormir blanca que Esperanza había encontrado en el baúl de Diego. La luz dorada del atardecer que entraba por la ventana lo envolvía como una aureola, y por un momento todos pudieron ver la semejanza, no solo con Diego Mendoza, sino también con los retratos de Francisco Vázquez que colgaban en el palacio del gobernador. En Victoria ahogó un grito. Dios mío, tiene los ojos de Francisco, los mismos ojos verdes de nuestra familia. Don Rodrigo dio un paso adelante, su rostro una máscara de emociones encontradas. Niño, ¿cómo te llamas realmente? El pequeño bajó lentamente las escaleras, sus pies desnudos silenciosos, sobre la madera. Se detuvo frente al gobernador y lo miró fijamente. A veces soy Diego, dijo con una voz que sonaba demasiado sabia para su edad. A veces soy Francisco. A veces soy otros niños que también se perdieron en el mar. El agua nos mezcla a todos. Nos convierte en uno solo. Un escalofrío recorrió a todos los presentes. Los soldados se persignaron, y uno de ellos murmuró una oración en latín. Victoria se arrodilló frente al niño, sus ojos verdes encontrándose con los suyos. ¿Recuerdas? ¿Recuerdas a una hermana? El niño sonrió y extendió una mano pequeña para tocar la mejilla de la joven Victoria. Siempre estuviste en mis sueños. Llorabas por las noches, preguntándote por qué papá estaba tan triste. Ella estalló en lágrimas, abrazando al pequeño contra su pecho. Don Rodrigo retrocedió, como si hubiera visto un fantasma, porque en cierto modo, así era Anne. Esto es imposible, murmuró. Los muertos no regresan, pero los perdidos sí pueden encontrar el camino a casa, dijo el niño, mirando alternativamente a Esteban y a don Rodrigo. He venido porque hay algo que deben saber, algo sobre la noche de la tormenta, algo sobre por qué nuestro barco se hundió. Esteban se acercó, su corazón latiendo como un tambor de guerra. ¿Qué quieres decir? El niño se soltó de los brazos de Victoria y caminó hasta la ventana que daba al mar. El sol se estaba poniendo, pintando las aguas de rojo. Sangre no fue un accidente, susurró. Alguien sabía que estaríamos en el mar esa noche. Alguien quería que muriéramos. El silencio que siguió fue roto, solo por el rugido distante de las olas contra los acantilados. Don Rodrigo y Esteban se miraron, años de enemistad de repente, insignificantes, frente a la posibilidad de que sus hijos hubieran sido asesinados. ¿Quién?, preguntó don Rodrigo con voz estrangulada. ¿Quién haría algo así? El niño se volvió, y por un momento, sus ojos parecieron brillar con una luz sobrenatural. El hombre que ustedes dos pensaron que era su amigo. El hombre que conocía los planes de ambos. El hombre que ahora controla la mitad del comercio de Puerto Escondido. Victoria se puso de pie, temblando. ¿Te refieres a Capitán Alonso Herrera?, completó el niño. El hombre que pretende casarse contigo, Victoria. El hombre que prometió proteger los barcos de tu padre, Esteban. El hombre que esa noche sabía exactamente dónde estaríamos. La verdad cayó sobre ellos como una sentencia de muerte. Alonso Herrera, el corsario más respetado de la colonia, el hombre en quien ambos habían confiado, el que había consolado a sus familias después de la tragedia afuera. Como si la naturaleza misma respondiera a la revelación, el viento comenzó a ulular entre los acantilados, y las primeras gotas de una tormenta nocturna empezaron a golpear las ventanas en el niño, que era Diego, y Francisco. Y tal vez algo más. Sonrió con una tristeza infinita. Ahora que saben la verdad,
¿Están listos para la venganza? La tormenta rugía sobre Puerto Escondido como una bestia hambrienta, azotando las ventanas de la casa de Esteban con gotas que sonaban como balas de mosquete. En el interior, alrededor de la mesa de roble, donde una vez desayunaba la familia Mendoza completa, se había forjado la alianza más improbable del Caribe. Don Rodrigo Vázquez de Coronado, gobernador de la colonia, estaba sentado frente a Esteban Mendoza, el pirata más buscado de las Antillas. Entre ellos, Victoria sostenía las pequeñas manos del niño misterioso, mientras Esperanza servía ron caliente para todos. 8 años, murmuró don Rodrigo, sus dedos temblando alrededor de la taza humeante. 8 años creyendo que la muerte de Francisco fue un accidente, y yo he pasado 3 años bebiendo para olvidar, agregó Esteban, su voz ronca por la emoción contenida. 3 años odiándote, culpándote, por no haber enviado rescate lo suficientemente rápido. Victoria alzó la vista, sus ojos verdes, brillando con lágrimas. Todos estos años, padre, viviste con ese dolor en silencio. Nunca me dijiste que tenía un hermano. El dolor de perder un hijo es algo que carcome el alma desde adentro, susurró don Rodrigo. Creí que si no hablaba de él, si fingía que nunca había existido, tal vez el dolor desaparecería. El niño apretó la mano de Victoria. Francisco nunca desapareció, papá. Vivió en cada lágrima que derramaste en secreto, en cada vez que mirabas mi retrato cuando creías que nadie te veía. Esperanza se acercó a su esposo, posando una mano sobre su hombro tenso. Esteban, mi amor, todos estos años has estado luchando contra la tormenta equivocada. Afuera, un rayo iluminó el cielo nocturno, seguido por un trueno que hizo temblar los cimientos de la casa. Pero adentro, algo más poderoso que la tormenta estaba sucediendo, a la sanación de corazones rotos. Cuéntanos sobre Alonso Herrera, pidió Victoria, su voz apenas un susurro. ¿Cómo puedes estar seguro de que fue él? El niño cerró los ojos, como si estuviera recordando algo doloroso. Esa noche, Francisco y Diego estaban muy emocionados. Sus padres les habían prometido un viaje especial para celebrar sus cumpleaños. Pero alguien cambió el rumbo del barco. El capitán del río, murmuró Esteban. Ese viejo marino nunca habría navegado hacia aguas peligrosas por voluntad propia. No fue por voluntad propia, confirmó el niño. La noche antes, el capitán del río recibió una visita. Un hombre alto, con barba negra y una cicatriz en la mano derecha. Le dijo que había cambio de planes, que debía navegar hacia las rocas del diablo para recoger un cargamento secreto. Don Rodrigo se puso de pie tan bruscamente que derribó su silla. La cicatriz en la mano derecha. Alonso tiene esa cicatriz. Se la hizo cuando éramos jóvenes, luchando contra piratas ingleses, y yo le di esa información sobre el viaje de Diego, agregó Esteban, con amargura. Le dije que iba a ser una sorpresa, que nadie más debía saberlo. Confiaba en él como en un hermano. Victoria se llevó una mano al corazón. Alonso ha estado cortejándome durante 2 años. Padre, tú has estado considerando aprobar nuestro compromiso. Compromiso. Esteban alzó la vista, sus ojos ardiendo con una ira nueva. Ese asesino pretende casarse contigo. Ya no más, gruñó don Rodrigo. Prefiero ver a mi hija casada con un pirata honesto que con un corsario traidor. Los padres del gobernador cayeron como un rayo en la habitación. Esteban y Victoria se miraron, y por primera vez, realmente se vieron. Él vio en ella, no a la hija de su enemigo, sino a una mujer hermosa y valiente, que había perdido un hermano, igual que él había perdido un hijo. Ella vio en él no a un criminal sanguinario, sino a un padre roto, que había canalizado su dolor en furia contra los mares. Victoria, murmuró Esteban, poniéndose de pie lentamente. Lamento todos estos años de conflicto. Tu padre y yo fuimos tontos por no unir nuestro dolor. Ella se acercó a él, sus pasos silenciosos sobre las tablas mojadas, por la lluvia que se filtraba por las ventanas. Capitán Mendoza, Ana Esteban. Durante años te vi como el enemigo, pero ahora veo que ambos hemos estado luchando contra la misma oscuridad. Sus manos se encontraron, y en ese momento, algo cambió en el aire de la habitación. Era como si las almas de Diego y Francisco hubieran bendecido esa unión inesperada, esa alianza nacida del dolor compartido. Tenemos que detener a Alonso, dijo Victoria con voz firme. No puede seguir libre después de lo que hizo. Mañana llega su galeón, el Conquistador, informó don Rodrigo. Viene de su última expedición corsaria. Será la oportunidad perfecta. Esteban sonrió, y era la primera sonrisa genuina que Esperanza había visto en su rostro en años. Entonces, haremos lo que debimos hacer hace mucho tiempo, a unir nuestras fuerzas. El niño se puso de pie,
caminando hasta la ventana donde la tormenta golpeaba con furia. Pero deben saber algo más. Alonso no actuó solo, hay otros involucrados. Una red de corrupción que se extiende hasta la misma capital del virreinato. ¿Quieres decir? Preguntó Victoria, acercándose al pequeño. Francisco y Diego descubrieron algo esa noche, algo que no debían haber visto. Por eso fueron asesinados. Don Rodrigo se tensó. ¿Qué clase de secreto? El niño se volvió, y sus ojos parecían contener la sabiduría de todas las almas perdidas en el mar. El mapa del tesoro de Montezuma no es una leyenda, existe, y está escondido, en Puerto Escondido. Alonso lleva años buscándolo, y esa noche los niños lo vieron recuperar una parte de él. Un silencio mortal siguió a esta revelación. El tesoro de Montezuma era la leyenda más famosa del Caribe. Rumores de oro y piedras preciosas que podrían comprar reinos enteros. Sí, eso es cierto, murmuró Esteban. Entonces Alonso matará a cualquiera que se interponga en su camino. Ya lo ha hecho, susurró el niño. Y mañana, cuando regrese, planea pedirle formalmente la mano de Victoria a don Rodrigo. Una vez que se case con ella, tendrá acceso a todos los archivos coloniales, a todos los mapas antiguos. Victoria retrocedió, horrorizada. Me ha estado cortejando solo para conseguir el tesoro. Ana Esperanza se acercó y abrazó a la joven. No permitiremos que eso pase, mi niña. Esteban caminó hasta don Rodrigo y le extendió la mano. Aliados. El gobernador la tomó firmemente. Aliados. Pero después de esto, tendremos que hablar sobre tu carrera como pirata. Una cosa a la vez, rió Esteban. Primero la venganza, después las negociaciones. Victoria se acercó a ambos hombres. Yo también quiero participar. Francisco era mi hermano, aunque nunca lo supe en vida. Es demasiado peligroso, protestó su padre. Soy una mujer de 19 años, que ha manejado la mitad de los asuntos coloniales mientras usted lloraba en secreto, replicó ella con fiereza. No, Miss Time. Esteban la miró con admiración. Tiene razón, don Rodrigo. Necesitaremos su ayuda. Alonso confía en ella. El niño se acercó al grupo, tomando las manos de todos. Pero deben prometerme algo. Cuando todo termine, cuando la justicia sea hecha, ¿me dejarán regresar al mar? ¿Regresar? Esperanza se arrodilló frente a él. Pero acabas de volver. No puedes irte otra vez. El pequeño sonrió con infinita tristeza. No pertenezco a este mundo, Esperanza. Soy solo un préstamo del océano. Un mensaje enviado para que la verdad saliera a la luz. Cuando mi misión esté completa. No, murmuró Victoria, lágrimas corriendo por sus mejillas. No puedo perder a Francisco otra vez. Pero esta vez no será para siempre, prometió el niño. Esta vez sabrán que estoy en paz. Afuera, la tormenta comenzó a calmarse, como si el mar mismo hubiera escuchado sus planes y los aprobara. En el horizonte, las primeras luces del amanecer empezaban a teñir el cielo de rosa y oro. Ana Esteban se dirigió a su baúl de capitán y sacó 2 pistolas, verificando que estuvieran cargadas. Entonces, hagámoslo, por Diego, por Francisco y por todos los niños que Alonso Herrera ha condenado a descansar en el fondo del mar. Por la justicia, agregó don Rodrigo desenvainando su espada ceremonial. Por la verdad, susurró Victoria, tomando un cuchillo de la cocina, y el niño, que era todos los hijos perdidos, sonrió una última vez, mientras el sol naciente bañaba su rostro con luz dorada. Por el amor que nunca muere, aunque los cuerpos descansen en las profundidades. El puerto de Puerto Escondido despertó esa mañana, con el rugido de los cañones, anunciando la llegada de El Conquistador. El galeón de Alonso Herrera se alzaba majestuoso entre las aguas cristalinas, sus velas hinchadas por el viento matutino, sus banderas ondeando orgullosas, mientras los pobladores se congregaban en los muelles para recibir al héroe corsario, que regresaba cargado de botín españolán desde la ventana de su alcoba. Victoria observaba el espectáculo con el corazón encogido. El hombre que durante 2 años había cortejado con palabras dulces y regalos costosos, el mismo que había besado su mano con aparente devoción, era el asesino de su hermano. La revelación le quemaba en el pecho como hierro candente. «Esto es lista». La voz de Esteban la sobresaltó. El pirata había entrado silenciosamente, vestido como un comerciante respetable, con ropas limpias y el cabello recogido. Solo las cicatrices en sus manos y el brillo peligroso en sus ojos lo delataban, como el corsario temido que era. «Tan lista como puede estar alguien para enfrentar al diablo», respondió Victoria, ajustando el broche de su vestido verde esmeralda, el favorito de Alonso. «¿Tienes el plan claro?». Esteban asintió, acercándose a la ventana. «Tu padre lo recibirá».
en el palacio gubernamental como es costumbre. Tú harás tu actuación de novia emocionada por su regreso. Mientras tanto, Esperanza y yo registraremos su camarote en busca de evidencias del mapa. Y el niño se queda aquí, con mis hombres más confiables vigilándolo. Es demasiado valioso y demasiado extraño para arriesgarlo. Victoria se volvió hacia él, y por un momento sus ojos se encontraron. En las últimas horas, había descubierto una faceta de Esteban Mendoza que jamás hubiera imaginado, la de un hombre roto por la pérdida, pero capaz de amor infinito. La misma vulnerabilidad que ella había visto en su padre, cuando creía que nadie lo observaba. Esteban, murmuró, acercándose a él, cuando todo esto termine, ¿qué pasará con nosotros? Él extendió una mano y acarició su mejilla a su toque áspero pero tierno. No lo sé. Victoria, soy un pirata. Tu padre es el gobernador a nuestros mundos. Nuestros mundos se unieron anoche por algo más fuerte que las diferencias sociales. Lo interrumpió ella. Se unieron por el amor. A nuestros hermanos perdidos. Antes de que Esteban pudiera responder, el sonido de cascos de caballos resonó en el patio. Alonso Herrera había llegado. Es hora, susurró Esteban, y sin pensarlo, se inclinó y besó suavemente los labios de Victoria. Fue un beso lleno de promesas inciertas, de esperanza y desesperación, mezcladas como el agua dulce y la salada en la desembocadura de un río. Regresa a mí, susurró ella contra sus labios. Siempre, prometió él, antes de desaparecer por la ventana hacia los techos, como la sombra que había aprendido a hacer durante años de navegación nocturna en el gran salón del Palacio Gubernamental. Don Rodrigo Vázquez de Coronado recibía a Alonso Herrera con la sonrisa más falsa de su carrera política. El corsario era un hombre imponente, de 40 años, con barba negra perfectamente recortada y ojos oscuros que brillaban con una inteligencia cruel. Vestía su mejor uniforme, de capitán, adornado con las condecoraciones que había ganado en nombre de la corona. Don Rodrigo saludó a Alonso, inclinándose en una reverencia perfecta. Es un honor regresar a Puerto Escondido después de tan exitosa campaña. Capitán Herrera, respondió el gobernador, controlando el temblor en su voz. Sus victorias contra los piratas ingleses son la comidilla de toda la colonia. He traído regalos, anunció Alonso, haciendo una seña a sus hombres. Sedas de Oriente, para la encantadora Victoria, especias de las Indias, y algo muy especial para usted. Los soldados de Alonso depositaron cofres llenos de tesoros sobre la mesa. Oro, plata, piedras preciosas que brillaban como estrellas capturadas. Pero don Rodrigo solo podía pensar en que esas riquezas estaban manchadas con la sangre de su hijo, muy generoso, murmuró. Victoria estará encantada. Como invocada por sus palabras, Victoria apareció en la entrada del salón, radiante en su vestido verde, una sonrisa deslumbrante iluminando su rostro. Era la actuación de su vida, Alonso, exclamó, corriendo hacia él como una novia emocionada. ¿Has regresado? El corsario la recibió en sus brazos, alzándola y haciéndola girar, mientras reía con aparente alegría. Poro Victoria. Ahora que conocía la verdad, pudo ver la frialdad en sus ojos, la calculadora manera en que sus manos se posaron en su cintura. «Ah, mi querida Victoria», murmuró contra su oído. «He pensado en ti cada día de este viaje». «Ti», mintió ella, permitiendo que él la besara en la mejilla. «Cuéntame de tus aventuras». Mientras Alonso narraba historias cuidadosamente editadas de sus hazañas, Victoria observó sus manos. Ahí estaba, en la derecha, la cicatriz que el niño había mencionado. Una marca blanca en forma de media luna que se extendía desde su pulgar hasta su muñeca. Mientras tanto, en el puerto, Esteban y Esperanza se deslizaban como sombras entre las cubiertas de El Conquistador. La tripulación estaba en tierra, celebrando el regreso, dejando solo una guardia mínima que había sido fácilmente distraída con ron, envenenado con hierbas, para dormir. «El camarote del capitán está aquí», susurró Esperanza, señalando la puerta ornamentada al final del pasillo. Esteban forzó la cerradura con la habilidad de años de abordajes. El camarote de Alonso era lujoso en muebles de caoba, mapas enmarcados en las paredes, una cama con cortinas de seda. Pero lo que buscaban no estaba a la vista. «Debe haber un compartimento secreto», murmuró Esteban, examinando los paneles de las paredes. En Esperanza se dirigió al escritorio, revisando cajones y documentos. «Esteban, mira esto». En sus manos tenía un cuaderno de navegación, pero no era como los otros. Las páginas estaban llenas de símbolos extraños, dibujos de constelaciones y referencias a lugares que no aparecían en ningún mapa oficial.
Han coordenadas, murmuró Esteban, acercándose. Estas son las coordenadas exactas donde hundieron el barco de los niños, y aquí, Esperanza pasó las páginas con manos temblorosas. Aquí está el plan completo. Mira, hay fechas, horarios, hasta los nombres de los otros conspiradores. Esteban leyó por encima de su hombro, su ira creciendo con cada línea. El virrey Sebastián de Montemayor R., el almirante Carlos Vega, incluso el obispo Fernández está involucrado. Es una conspiración que llega hasta la capital, susurró Esperanza. Todos buscando el tesoro de Montezuma. Un crujido en el pasillo los alertó. Pasos que se acercaban. Voces masculinas conversando en voz baja. La guardia se había despertado antes de lo esperado. Esconde el cuaderno, ordenó Esteban, desenvainando su cutlas. Sal por la ventana.